Continuamos en el living. Bueno, se ha armado mucha polémica en el marco de la figura del gran Carlos Gardel. Estamos con Esteban Toth. Él es bandoneonista y además un estudioso, porque sos fanático de Carlos Sí. Gardel, que lo hablamos la otra vez cuando estuviste por acá. Desde que sos bien chiquito, algo que tampoco fue dado por tus padres, sino que nace en vos como un Sí. amor luego de escucharlo. Un amor impresionante por Carlos Gardel. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a toda la audiencia, gracias por invitarme. Y bueno, veo que mucha gente todavía tiene esa historia del tema del francesismo. Yo voy a decir algo, Gardel en el año 20 escribió toda su documentación, porque todo el mundo antes estaba indocumentado en el Uruguay o en Argentina. Sí. Con una ley de Valle Ordóñez, de mucho antes había que estar documentado. Entonces ahí él se hace su documentación en el consulado uruguayo y declara que era uruguayo, nació en Tacuarembó, que siempre dijo que era uruguayo. Ahí le vi que hay gente que dice que él decía que era uruguayo. No, él siempre declaró en todas las notas que él era uruguayo, nunca dijo que era argentino. Es más, cuando grabó en Hollywood, en la Paramount, ahí todos los contratos dicen que es uruguayo. Cuando estuvo en Venezuela, que tuvo que hacer una cédula, el año 35, antes del trágico final, también declara que es uruguayo, que hay una cédula que la había traído un consulado, la presentaron acá en Canal 5 hace como 20 años atrás. Siempre dijo que era uruguayo. ¿Y por qué aparece esa teoría que también es tan defendida por muchos argentinos de que él era francés y que en un momento, bueno, su madre, porque él era hijo de una madre soltera, para poder alejarse de lo que eso significaba para la época, es que decide viajar directamente a Argentina? O sea, hay muchos historiadores argentinos que su paso por Uruguay ni lo tienen No, no registrado. tienen. Y además es muy importante la vida artística de Gardel acá en el Uruguay, que eso es para otra historia. Pero Berta Gardes, que fue la señora que lo crió, la francesa, vino a Tacuarembó a trabajar de la bandera y Pero la otros... mujer que era la madre. No, no era la madre. Ah, arranquemos Pero, de por ahí. ¿Cómo es Berta eso? Gardes Sí. fue la mujer que lo crió, que Escayola le dio a esta señora para que lo cuidara. Ella no hizo eso, agarró y lo entregó a otra familia en Montevideo, por eso le hizo la escuela ahí en la calle Durazno, y después ella se va a vivir a Buenos Aires, pero antes tiene a Charles Romualdo, porque está Carlos Gardel y después está Charles Romualdo Gardes, que es el que tratan de mezclar, de de que mezclar. te dicen que Gardel es Charles en Claro, realidad. ¿qué pasa? Al morir Gardel, como toda la documentación de Carlos Gardel era uruguaya, todo venía para el fisco uruguayo, porque Gardel no tenía hijos, no tenía descendencia. Entonces el apoderado al otro día inventó la historia. Pero pará. Entonces, él nace. ¿De quién es la madre? ¿Se supo quién eran los La padres de madre Gardel? el padre era Carlos Escayola, que bueno, tenemos toda la historia esa, que el hombre anduvo con su señora, con su cuñada, con su suegra, la madre de él era María Elelia, una de las cuñadas del coronel Escayola, que era su cuñada, y con él tiene a Gardel, a Carlitos, vamos a decir, y lo escondió en la estancia, y entonces esta señora que vino de la bandera a Tacuarembó, se lo entrega, para que lo cuide, le da Bien. una plata y que desaparezca. Está. Y entonces lo trae a Montevideo y después ya viaja, porque estamos hablando del año 1887. Y Charles Romualdez nace en el año 1890, que ya lo tuvo en Toulouse, en una partida de nacimiento de ese Charles Romualdo, que es otro. Pues si nosotros mostramos la foto, Gardel es redondito y el otro tiene cara de huevo. O sea que la señora que lo cuidaba Sí, viaja hacia Francia. claro. Y allí, Era francesa. Era Además. francesa. Viaja hacia Francia y allí tiene otro hijo. Bueno, un hijo. Un hijo, que es ¿no? Charles Romualdo Gardes. Que se cría como hermano de este otro que no era su hijo biológico, Claro. pero que lo criaba como tal. Por supuesto. Ah. Y Ese Charles Romualdez llega a ir a la escuela a Buenos Aires y tiene grandes notas. Por ejemplo, podemos ver que tenía buenas notas y Gardel no tenía buenas notas. a ver, para entender cronológicamente, después de que están un tiempo en Francia, ¿en qué momento es que vuelven a Uruguay? Ahí vuelve a Buenos Aires directamente. Van directamente a Buenos Aires. Al año 1893, como vos comentaste hoy, que les dijo ese tal Martín, Sí. que es Charles Romualdez que llega a Buenos Aires, que no es el mismo Carlitos, son dos. Son dos. Uno es Carlitos, el cantor, y otro es Charles Romualdo. Pero llegan los dos a Buenos Aires. Llegan después los dos, pues ya se los lleva a los dos. ¿Hasta qué edad estuvo en Uruguay Carlos Gardel? Y estuvo hasta los 10 años, más o menos, que hizo la escuela que está ahí en la calle Durazno. Hasta los 10 años. Chiquito, estuvo acá y después volvió mucho. Hay unas fotos emblemáticas, lástima que podía haberlas traído, del principio del 900, que él está ya con sombrero, ese sombrero gacho, como se le dice, que él venía mucho al Uruguay. Y después, bueno,
Votó, iba y venía, y era gente que estaba indocumentada. Claro. Recién en 1920 él se hizo el documento, la Está. cédula de identidad, como lo conocemos O sea hoy en que día. sus primeros 10 años de vida transcurren entonces en Uruguay, Claro, en el barrio sur. En Montevideo, en el barrio sur. Sí, ahí en la calle Isla de Flores, que él tanto le canta a Isla de Flores en un tango, que hoy se llama Carlos Gardel. Claro. Y ahí conoce a Arturo de Navas, que fue su maestro. Arturo de Navas fue el primer payador del Uruguay, el primero que graba en el Uruguay. Es decir, la gente sabe que los primeros músicos que grabaron en Europa fue Eusebio Gobi de Paysandú, que también era uruguayo, como Arturo de Navas, payador, Tremendo. que fue el maestro de Carlos Gardel. Porque Gardel en sus primeros años, bueno, se inspiraba en los payadores en ese Claro, momento, y ¿no? Arturo de Navas, por eso ahí te estoy hablando de él, que en un momento cuando Gardel hace el primer videoclip que se hace en 1930, que es la primera grabación sonora de cine argentino, ahí aparece Arturo de Navas, desdentado y todo, y le dice qué olor a campo que hay acá, y es un payador uruguayo. ¿Y cómo era Carlos Gardel? ¿Qué se pudo saber de su comportamiento? Porque también, bueno, estuve escuchando que era catalogado como un niño revoltoso, que le gustaba estar en la calle, que disfrutaba justamente de todo lo que tenía que ver con lo urbano. Bueno, era niño de la época, ¿no? Hoy en día un niño no puede andar en la calle, sabemos. Yo creo que fue muy inteligente la vida que hizo él, del lado muy humilde, de no tener padres, llegó a lo que llegó, él luchó mucho era un hombre que se preocupaba por su estética, si uno ve, es un hombre muy avanzada para la época, su estética, su manera de vestir, su dentadura, su ropa, su peinado, él debía pasarse horas delante de un espejo mirándose cómo cantaba y cómo hablaba. Claro, la señora que lo crió planchaba, se dedicaba a eso. Sí, y él, yo quiero contarles algo, Gardel, no hay hombre que tenga más fotos que Carlos Gardel, no hay una sola foto con Doña Berta. La única foto que hay con Doña Berta es cuando él estaba en Nueva York, le pusieron la fotito atrás, sé que para hacer como que era algo familiar, cosa de la época, le pusieron, pero no hay una foto con Doña Berta. ¿Por qué? Porque no se llevaban bien. Y él le compró una casa en Jean Jaurès, que hoy en día es el Museo de Carlos Gardel en Buenos Aires, que ellos mismos saben la verdad esta, pero dice que cambiar la historia, uno entra ahí y dicen toda la historia francesa. Y yo hablé con el director, un grande como es Gabriel Soria, presidente de la Academia del Tango y presidente de la Casa Carlos Gardel, y me dice, es como cambiar una calle acá en Buenos Aires, decir que Gardel es francés, que Gardel es uruguayo, cambiarle. Uno entra ahí y te mienten la historia esa. Bien. Y ponen un padre que no existe. Ahora, bueno, a los 10 años entonces se van para Francia. No, se van para Buenos Aires. Ella vuelve y se lo lleva a Gardel al Abasto, a vivir al Abasto. O sea, pero él está Gardel hasta los 10 años ahí. En Uruguay, ¿En después Uruguay? se lleva al Abasto. Después ella de viene, Uruguay directamente a... se va al Abasto y vivir con ella y con perfecto. Charlie, vivir dos. Por eso hay dos fotos diferentes, dos niños diferentes. Uno tiene la cara ovalada y otro cara redonda, ¿no? Y ahí, bueno, de los 10 años, él sí queda radicado Sí, en Argentina. En Argentina, pero venía mucho acá y bueno, las primeras actuaciones que tiene acá son muy importantes, ¿no? Es más, el diario La Razón de 1915 dice, los dos compatriotas visitan por primera vez el Teatro Royal, que es el dúo Gardel-Razzano, ¿viste? Que le decían, Sí. al que los compañeros de él le decían el Oriental y a él le decían el Morocho. Claro, porque Razzano era uruguayo. Era uruguayo, pero ya de antes le decían el Oriental y a Gardel siempre le decían el Morocho del Abasto. Y por eso quedó así, Claro. el Morocho y el Oriental. ¿Cómo es que se junta con Razzano y a qué edades? Y eso fue en 1911. Viste que la edad de Gardel es medio entreverado. Sí. En su documento dice 1887, pero se piensa que nació antes. Él siempre se sacó edad. Sí. Y algo que quiero Que decir... era muy común en la época también, ¿no? No tener tan claro la fecha de nacimiento. Sí, mis tías abuelas nunca decían la edad. Estamos hablando de gente que tendría 100 años ahora. Pero algo que quiero destacar, que hoy hablaban de Gardel francés. Ustedes saben que el mejor foto que sacó Gardel fue acá en Montevideo, el fotógrafo Silva, en la calle Rondó, que era español, pero vino a los 3 años acá. Y ese hombre defendía la tesis de francés, porque la gente de antes defendía eso, la gente de acá del Uruguay también. Y ¿saben qué le dijo? Gardel en el año 33, ¿qué edad tendría si fuera francés? 43, ¿no? Sí. Porque nació en 1890, según... Quiero para que la gente vea esto, algo que quiero decir, que lo dijo el propio fotógrafo. Y le dijo Gardel al fotógrafo, ¿viste qué pinta tengo? En el año 33, tengo ya 49 años y mira la pinta que tengo. Y si fuera francés, no tendría 49 años, tendría 43. Claro. Porque era en el año 33. Y eso lo dijo su fotógrafo, Claro. José María Silva. Bueno, otra prueba más entonces de tu teoría de que... Que el propio es hombre que uruguayo. defendía lo francés
hablaba de Gardel, tenía 49 y el francés era más joven. Bueno, quiero también detenerme un poco en lo que fue su carrera, ¿no? En qué momento es que se despega. Hablamos de este dúo con el Oriental, Sí, ¿no? que acá fue un éxito total. Fue un ¿Sabes? éxito total. Dicen que era lo mismo escucharlo en los discos que verlos en vivo. Claro, lo escuchamos ahora es una cosa que suena Sí. medio feo, ¿no? Y lo traían al Royal, del Teatro Royal, que estaba ahí cerca del Teatro Solís, que el hombre tenía un tambo y como no le daba el tambo hizo un teatro, que se llamaba Barca, de apellido, un gallego, que fue a buscar a Buenos Aires espectáculos para traer algo para hacer plata. Y ahí vio el dúo Gardel Razano y lo trajo en 1915. Y ya el diario dice, tenemos a dos compatriotas. ¿Y con razón es que él tiene el despegue internacional o es conocido más que nada en esta parte del No, mundo? en esta parte. Él recién en el 23 viaja a Europa, a España, ¿Con quién? ¿Solo o...? con una compañía folclórica, y todo vestido de gaucho, como esa vestimenta de, no sé cómo decirle ahora, ese traje todo con flores, no sé si alguien lo habrá visto a Gardel con un traje con flores de gaucho, que además se ponía, además ese traje de gaucho está el argentino y el uruguayo, y él siempre se usaba el uruguayo, que es como más largo abajo. Eso no se explica bien, eso tendría que ser alguien modisto que diga, pero siempre los historiadores hablan de eso. Porque sabías que antes, todos los músicos de tango había que ir, no iban de smoking antes a Europa, iban vestidos de gaucho, porque Claro. pensaban que éramos indios. Sí, sí. Canaro, la primera vez que fue en el 25, fue vestido de gaucho, no iban de smoking, de frac, ¿no? Y ahí lanzó su carrera artística como nadie. Y él tiene muchísimo éxito, sobre todo en Francia, en París, ¿no? En Francia, en París, en Barcelona, España. Y creo que su gran éxito fue cuando graba Mi Noche Triste, que fue el primer tango canción en 1917, porque antes el tango era instrumental, como lo tocaba Roberto Firpo, Arolas, y las letras eran prostibularias. Y los nombres de los tangos también tenían nombres con segundo sentido, Sí, tercer claro. sentido, que acá no podemos decir los nombres de los tangos, ¿no? Tenían, viste, otro sentido. Y entonces Gardel graba el primer tango, Mi Noche Triste, y lo estrena donde hoy está la de la Reta, que ahí era un circo, con el dúo Gardel Razano, pero él lo hace de solista, que lo escribe Pascual Contursi. Pascual Contursi era un gran compositor argentino que estaba viviendo acá en el Uruguay, cerca donde está el Palacio Salvo, que en aquella época estaba la Giralda, Claro. que ahí también se estrenó La Comparsita en el año 17, que la estrenó un argentino también, Roberto Firpo, que también la arregló Claro. y le hizo cambios. Escuché también una anécdota que no sé si es real, que él conoce a Astor Piazzolla Sí. porque en un momento él estaba En Estados Unidos. en Estados Unidos y quería comer comida uruguaya. Argentina, perdón, o rioplatense. Bueno, Y Piazzolla le- en su memoria dice que Gardel era uruguayo, la manera de ser. Que Claro. lo echa en memoria. La próxima vez que venga le voy a traer el libro que de su memoria y ahí dice Gardel era uruguayo. Dice, igual Astor siempre estaba en la contra, ¿no? Sí, totalmente. Y ahí es que, bueno, le invitan a comer y Astor era muy pequeño, tenía Sí. 13 años cuando se conoce con Gardel, ¿no? Claro. Que le dijo, tocas bárbaro hablando bien, pero tocas el bandeón como un gallego, porque claro, no tenía el estilo rioplatense, ¿no? Sí. Y se salvó de no morir porque Gardel lo quiso llevar al viaje Ah. final y los padres no dejaron. Porque era menor de edad todavía. Era menor de edad, sí. Pero él participa en El Día que me quiere, Claro. hace de canillita. Hablamos un poco de su carrera en Europa, de su éxito, donde él viajaba, venía, iba, pero después también llega a Estados Unidos, ¿no? Sí, Y llega al impresionante. cine. Es impresionante en la Paramount. Él mismo se fue productor. Gardel elevó impresionante lo que hizo. Año 34-35 hizo 4 películas que hasta ahora uno las ve y son muy modernas para la época. Gardel fue un genio. Además, Gardel hizo una música diferente en esa época, porque El Día que me quieras, Volver, Cuesta Abajo, para la gente que sabe de tango, por ejemplo, estamos viendo ahí cantando Volver, que tanto me representa ese tango. Es una música que no tiene esa manera de ser de la rioplatense, ¿no? Vamos a decir, ¿cómo que se le dice el español neutro? Está todo hecho en neutro, no tiene hasta género. Es increíble lo que ¿Y genera. cómo él incursiona en el mundo del cine en Estados Unidos? Bueno, él primero viaja, como acá todavía no se filmaban películas en los años 30, Gardel viaja en el año 31 a Francia, lo contrata a la Paramount y graba Luces de Buenos Aires, con todo un elenco argentino y uruguayo. Ahí graba la primera película sonora, se llama Luces de Buenos Aires. Y ahí después graba en el 32 Melodía Raval, Espérame, y La Casa de Seria, que se perdió. Y después hace contrato con Estados Unidos, todo por la Paramount, ¿no? Por el gran astro
de cantor que era, ¿no? Tremendo. Es impresionante todo lo que hizo en tan poco tiempo. Exactamente, ¿no? Y que llegó además a lo más alto, ¿no? Sí. Del De mundo del Hollywood. espectáculo Estar mundial. si hubiese vivido, no sé qué hubiese pasado. Y con la música que hacía. Porque el día que me quieras hasta ahora lo tocamos y no es tango, es como una otra música lo de Gardel. De cuesta abajo, volver. Charly García siempre dice que fue Gardel el creador del videoclip. Claro. En 1930 él hace los primeros cortos, que hoy justo hablaba que estaba el payador uruguayo. Fue los primeros cortos que hicieron. Él graba secuencia de canciones en un cuarto, con las guitarras graba, pero con la orquesta, como no había lugar, había una sola cámara, entonces la orquesta estaba en otro cuarto, pues se grababa en una casa chorizo, como se le dicen, ¿viste? Esas casas que tienen varios cuartos, que ahora hay pocas. Sí. Ahí grababa Gardel, que lo grabó Morena, todo eso. Es todo muy interesante. Qué bueno. En 1930. Dice que andaban a los tiros, no sé, había una guerra, no sé qué había en Argentina en ese momento, y taparon la cámara con almohadones y no sale en la grabación eso. ¿Y de la vida amorosa, de la vida personal de Gardel, qué podemos decir? Eso es muy tenso, eso. Hay muchas historias. A ver. Una de las cosas que pasó, que no quiero herir a nadie, es que a él le pusieron esa novia Isabel del Valle, que él tenía 38 años y ella tenía 14, en esta época estaría muy mal visto. Fue como una manera de ponerle a la muchacha al lado, y esa familia le sacó la plata. Lo vivió durante años, hasta después ella defendía que era francés y todo. Él era un hombre generoso, era un Era muy hombre generoso, dado, ¿no? sí. Por lo que estuve entendido. Muy generoso. Y él tenía sus novias del cabaret, de todo eso, pero era un hombre muy tímido, él era, muy tímido. A pesar de toda su presencia y todo. Sé que le pusieron ponerte. Bueno, en aquella época tenías que tener una dama de compañía, no Claro. podías aparecer así sin dama porque quedabas mal visto. La mamá en aquella época, no es como ahora que no pasa nada, ¿no? Bien. Bueno, y entonces hay como una estafa por parte de la familia de esta De Isabel del novia, Valle, ¿sí? durante años. Impresionante lo que hicieron. Igual, es una estafa de mucha gente. Irineo Leguizamo, que hoy nombraban, que le habló a Cristina Morán. Con Cristina Morán se pisa el palito, porque él dice, no, Gardel era de Tulú, no dice Tulú, dice Tulú, de Tulú, porque nosotros teníamos rivalidad, él era de Paysandú y yo era de Salto, porque claro, antes era todo lo mismo, Sí, sí. Paysandú y Tacuarembó era lo mismo. Y él se pisó el palito, porque ellos defendían porque no quería que supiera la verdad, Claro. como pasó con Razano. Y se qué, ocultó. bueno, y vamos a volver otra vez al comienzo de la charla. ¿Qué es lo que pasa en esto que tiene que ver justamente con la estafa o con la herencia, que se termina modificando un poco la creencia popular de la nacionalidad de Carlos Gardel? Claro, al morir Gardel, como yo decía, quedaría todo para el fisco y entonces el apoderado hace la historia que al otro día sale en la prensa argentina, que en esa época había un problema en la política, entonces al presidente de la época, que ahora no me acuerdo el nombre, le sirvió hacer todo eso de Gardel, porque estuvieron meses difundiendo Gardel a francés, hasta hicieron una caricatura al otro día de toda la historia de Gardel. Entonces Berta se queda, porque se hace un testamento hológrafo, no sé si saben qué es un testamento hológrafo, que no es hecho por escribano, de que Gardel dice yo soy Charles Romualdo, tan, y entonces ahí se queda todo Berta. Ese testamento el Uruguay no lo acepta, por eso el Uruguay se queda con la casa de Pablo Podestá, que ahora es una casa de gente para cuidado de salud, y bueno, y Berta se queda con todo. Porque Entonces, él era un hombre rico. era un hombre rico, además al morir, imagínate, todas las Sí, sí. películas, las canciones, y además se puso de moda completamente al morir, viste cómo es, Sí. la muerte es la mejor propaganda, lamentablemente. Y entonces ahí él hace ese testamento y entonces se queda Berta, y después Berta le deja todo a él, y después aparece Razano. Digo, pero escúchame, Claro. ustedes están usando toda la plata de Gardel, yo quiero también. Claro, O si porque no, de además Razano chau. en definitiva había parte que también tenía... No, no había sido socio de Gardel, pero Claro. era tan chanta que Gardel lo echa en un momento en los años 30. Era su representante. Está. Diego Razano es el compañero de canto. Sí, sí, para los por que eso. no entienden, porque son tantos datos que no quiero entreverar a la teleaudiencia, ¿no? Y entonces ahí aparece Razano, que las hijas de Razano vivieron hasta que murieron de las regalías de Gardel. Imagínate todo lo que levantaba Gardel de plata. Claro. Entonces fue una estafa, la estafa del siglo. Tremendo. Muere Gardel. Quiero hablar un poco de ese siniestro... Espantoso. Pobrecito, espantoso, que en un muera avión. quemado, aplastado, Sí, los sí. gritos, no, horrible. ¿Cómo es que se da? Vamos a repasar el hecho. Y bueno, eso se da el 24 de junio de 1935, a las 3 de la tarde. Hubo un choque de los dos aviones salían. Parece que el Él piloto... estaba en Colombia en ese Colombia, momento. Medellín, Colombia, que él estaba haciendo una gira internacional.
Él, increíblemente, cuando dicen la tercera es la vencida, él primero estaba grabando en los años 20 en los estudios Odeón de Buenos Aires, en una radio, y se prende fuego y se salva. Sí. Y en Venezuela, ese mismo año 35, también se prende fuego una carpa donde ellos estaban y se salva. Y lamentablemente en el 35, el 24, muere Gardel en ese trágico accidente que mueren Gardel y todos sus músicos el único que se salva es uno de los guitarristas, José María Aguilar, que es de San Ramón, que queda ciego, y su profesor de inglés que queda sin las manos. Después todos fallecen, ¿no? Hasta Barbieri, ese guitarrista que era abuelo de esta señora tan famosa en Argentina, Carmen Barbieri, que después también ellos inventaron una historia de que Gardel era homosexual, se fomentó todo eso también para desmerecer al artista en aquella época, ¿no? Totalmente. Y luego el cuerpo, porque él obviamente fallece en Colombia, sé que hubo una peripecia bien grande para que terminara llegando a Recoleta, ¿no? ¿En Sí, dónde está? no, en Chacarita. En Chacarita. Primero llega al Uruguay, que acá se hace toda una ceremonia, porque en ese momento estaba Terra de presidente, Gabriel Terra, que Gardel muchas veces se unió con Gabriel Terra por los derechos de autor, y Gabriel Terra quería que viniera al Uruguay, pero como aparece ese testamento, se va para Argentina. Pero primero se ve él acá, en el puerto, en febrero del año 36 recién viene Gardel. Fíjense que murió en junio del 35. Sí, por eso. Y viene en febrero. Son un montón de meses. Porque el cuerpo anduvo por todos lados. Eso. Es más, yo no sé si ahora lo que está en la Chacarita es Gardel. Claro. ¿No? Porque está todo hecho Sí, sí. deshecho, no sé. Es impresionante, aunque muchas veces se ha querido hacer el ADN, que sea la manera de cortar con todo esto, ¿no? De dónde es o no. Pero bueno. Totalmente. Y allí, bueno, en Chacarita... Chacarita descansa Gardel y de doña Berta, la francesa, descansa a su lado. A su lado. A su lado. ¿Y qué fue la vida del otro, de Charles? ¿Se supo algo? Bueno, del Charles, según cuentan, parece que murió por una enfermedad. Pero ahora, viendo documentos, parece que ese Charles se puso otro nombre al morir Gardel. Esto saltó hace unos meses, que capaz un día después lo traemos, porque no sé bien qué nombre se puso, ahora no me acuerdo. Y él vivió con otro nombre y viviendo de todas esas plata de Gardel. Recién se está descubriendo todo, que es una cosa que va a ser una bomba de película de Netflix. Tremendo. Que ahora no me acuerdo el nombre porque me enteré hace poco, yo pensé que estaba muerto. Me dice, no, el tipo vivió y se hizo otro nombre, se falsificó y vio toda la vida de todos los derechos de Gardel. Tremendo. Y vi fotos y está en la foto así parado en el velorio, todo. Increíble. Así que eso es para otro día, para contarles que todavía no ha saltado la luz. Y lo de la casa que tiene en Punta Gorda, bueno, él que ahora es museo. Claro, él pensaba de veterano venirse a vivir acá. Eso. Después de hacer todas las películas. Él quería venir a filmar al Río de la Plata, a Buenos Aires, acá no se filmaba todavía. Era muy precario en los años 30. Y él quería venir a vivir al Uruguay para estar más tranquilo. Él tenía muchísimos amigos, Gardel, acá. Y bueno, y esa casa se la armó toda Bonapech. Un hombre medio turbio también, que se había casado con la hija de Salvo, la que hizo el Palacio Salvo, que la muchacha parece que no tenía no estaba bien, vamos a decir, mentalmente, pobre. Y bueno, y Bonapech imitaba a Gardel, ¿no? Hay muchas fotos, hasta grabó, en aquella época era bravo grabar, grabó discos imitando a Gardel. Bueno, van llegando un montón de mensajes. Dice, buenas tardes, muy interesante el programa sobre Gardel. El día que se tomen muestras de ADN de Gardel y del coronel Escayola se termina el mito del Gardel francés, o no, quién sabe. Pero los argentinos no quieren que se haga. No quieren que se haga. Tiene que ser el gobierno de acá, como Beatriz Arrimón en un momento lo planteó, y después al final no sé qué pasó. Porque tiene todo un tema político eso para que se haga. Sería terminar con todo. Sería terminar con todo, en definitiva, ¿no? Sí. Lo han mantenido en el misterio, tal vez porque factura. Dice Copani en un recital, dijo aquí en broma y en serio, hace años, puede ser uruguayo, pero canto con devoción mi Buenos Aires querido y nunca canto mi Tacuarembó querido. Buah. Pero canta mi Buenos Aires querido, porque Buenos Aires le dio todo, y además lo canta en una película, en otro contexto. Él canta Isla de Flores, un tango precioso que tiene. Sí. Tiene un tango muy hermoso que nombra todos los departamentos del Uruguay, que se llama Tierra Hermana, que es de su guitarrista.
Acá dice, hola, estuve en el Museo Carlos Gardel, los argentinos nunca quisieron hacer ADN porque les conviene que sea argentino, conviene que sea francés y no uruguayo. Bueno, sí, argentino nacionalizado. Hay que defender lo nuestro, patrimonio cultural. En las redes figuran tangos como Julio Sosa, tangos argentinos, así empiezan. A ver si también se van a querer apropiar de Matos Rodríguez, autor de nuestra comparsita, el himno del tango. Su tumba está al lado de la tumba de mi familia en el cementerio central. Debemos recordar y homenajear. Gracias por el living, besos para todos, nos dice Alberto de la Unión. Y con eso capaz que vamos cerrando, ¿no? Nos falta apropiarnos un poco más, ¿no? Nos falta un montón. Porque forma parte de nuestra cultura, de nuestra idiosincrasia, de una gran figura uruguaya que despegó a nivel internacional, como decíamos, a los niveles más altos del mundo del espectáculo, y como que nos falta esa fuerza de decir es nuestro. Imagínate, los argentinos se lo han apropiado cuando ya está comprobado que solo se nacionalizó, pero que no nació en ese país, ¿no? Sí, sí. Bueno, pero nos pasa con todo, como ellos decían, Matos Rodríguez, la comparsita. Acá no se le da el valor que hay que darle al tango. Nosotros tenemos la comparsita, la puñalada, que es la milonga más famosa también, y el vals más famoso también es uruguayo, de una mujer de 14 años, Rosita Melo escribió Desde el alma, que es de los valses más famosos. Y tenemos grandes cantantes que no se le da, como Julio Sosa, que el próximo año cumple 100 años, esperemos que podamos hacerle un gran homenaje a Julio Sosa, que tampoco se le da la importancia acá, ¿no? A Nina Miranda fue una de las cantantes más famosas del Uruguay, capaz que muchos televidentes no conocen, que este año hubiese cumplido 100 años, que pobre dejó de cantar porque su marido no le dejó cantar más, en el año 59. Y 47 años después volvió a cantar, Qué maravilla. cuando estaba viuda. ¿Por qué crees que nos falta eso, esa garra que siempre decimos que tenemos la garra charrúa? ¿Por qué nos falta esa garra para apropiarnos de lo nuestro y defenderlo? Y pienso que no le damos esa importancia porque hay muchas generaciones que ya no escucharon más tango, que lo vieron como algo de viejos, y pienso que hay que darle mucho valor porque el tango es la música popular más parecida a la música clásica. Claro. Es una música hermosa y tenemos que darle más valor, ¿no? Claro, las escuelas capaz que también tienen No, allí la escuela, una a mí responsabilidad, me ¿no? encantaría ir a las escuelas y mostrarle el bandoneón y mostrarle a los niños, porque yo que he ido algunas veces, los niños se quedan impactados de ver el bandoneón, de escuchar un tango de cerca, no pueden creer. Pero eso lo tienen que fomentar también los gobiernos, ¿no? El próximo 11, es decir, el jueves, se conmemora fecha, ¿no? De Carlos Gardel, Sí, sería su aniversario. nacimiento, sí, de cédula. ¿No? De cédula. Así que, bueno, es una linda manera de recordarlo con este homenaje que Claro, estamos es el haciendo día más contigo. internacional del tango, Bien, porque además cumple Carlos Gardel y Julio De Caro, que fue un gran músico del tango. muy bien. Gracias, Esteban, por acompañarnos y por No, contarnos gracias. todo esto, la verdad. No, muchas gracias. Por poder compartir todo ese saber que has acumulado durante Bueno, tantos muchas gracias. años. Espero que la gente haya entendido, capaz un poco entreverado. Lo único que, si me da el tiempo, quiero invitarlos a todos los amigos, que el domingo voy a estar en Florida, voy a hacer vamos a tocar con muchos músicos uruguayos haciendo tango, ahí en la entrada libre y gratuita en el Parque Robaina, vamos a estar ahí regalando muchos tangos. ¿A partir de qué hora? De las 5 de la tarde vamos a estar ahí con mi orquesta, va a estar Che Papusa, va a estar Hugo Roca, un montón de... todo gratis, para todos los amigos. Así que para toda la gente de Florida o aledaños, gente Claro. que quiera conocer o recorrer el departamento, a partir de las 5 de la tarde con entrada gratuita para Para todos los palpitar amigos. toda esa jornada tanguera. Gracias por el tiempo. No, gracias a vos, Pablo, muchas gracias. Hacemos